Históricamente, en Chile, y en realidad no solo en Chile, en el mundo entero, las luchas que han dado los trabajadores, la organización que se han dado en torno a los sindicatos, ha sido fundamental para avanzar en derechos. Derechos que muchas veces ha sido tremendamente difícil de conseguir. En Chile, esa capacidad de unirse, de configurarse en sindicatos fuertes, fue fundamental en la lucha de ellas y ellos. Luego vino la dictadura, y la dictadura por lo mismo los persiguió en forma implacable. Decenas o centenas de trabajadores asesinados, desaparecidos, torturados, exiliados. Se recuperó la democracia, recuperación en la cual fueron fundamentales también las luchas que dieron las organizaciones de trabajadores, y poco a poco comenzó nuevamente la reorganización para seguir luchando por sus derechos. Hasta hoy día, donde tenemos la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, como la organización más importante que los une y los agrupa. Hoy día vamos a conversar con quien dirige esta importante organización, con su presidente, con David Acuña. David, ¿qué ¿Cómo tal? estás, ¿Cómo Tomás? estás? Muchas Muy gracias. bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, Qué Tomás. bueno tenerte por acá, Muchas gracias. para que conversemos, como hemos llamado este pequeño programa. Oye, muy buena la introducción, Tomás. Un poco de historia ¿Fueron siempre, así las siempre es cosas o no? necesaria. Sí, mira, ¿Cuándo nosotros, nace la CUT? mira, la CUT nace el 12 de febrero de 1953, con la unión de varias organizaciones sindicales encabezadas por Clotario Blest, Claro. que también padre fundador de la NEF. De la NEF. Sí, Estuvimos aquí con José Pérez conversando, sí. así que nos contó cómo se dio ese proceso. Sí, Pepe tiene el estilo Pepe de Clotario, así. Sí, ¿Sabes? total, Sí, sí. perfecto. Tiene un aire Clotario, Pepe. Pero mira, nosotros, bueno, de hecho, nosotros hemos relevado en nuestra historia. La CUT nace, pero sin una ley de centrales sindicales, porque la ley de centrales sindicales recién fue el año 72. Bueno, el 73 nosotros fuimos proscritos como central, perseguidos. Tenemos compañeros hoy día todavía que han sido detenidos, desaparecidos. Ezequiel Ponce, uno de nuestros líderes, que fue secretario general también de la CUT, hoy día eh, sigue lamentablemente desaparecido. Nosotros hemos relevado parte de esta historia, creemos que es muy importante. La vuelta a la democracia, nosotros nos reorganizamos en el año 88, pero los Todavía trabajadores, en dictadura entonces. claro, pero los trabajadores ya se habían organizado en el Comando Nacional de Así Trabajadores es. y en distintas organizaciones, lo que da también el nacimiento o la reconstitución de la central. Pasamos de ser la central única a ser la central unitaria, por el concepto también de poder tener unidad. Y de ahí en adelante ya hoy día vamos a cumplir 35 años y más de 70 años de historia como central unitaria de trabajadores. Hoy día hemos asumido también el compromiso con las compañeras, que son fundamentales dentro de esto, y nuestra organización es Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Ese es el nombre Chile. actual. Ese es el nombre actual, Lo nosotros lo mismo hemos que pasó en planteado. la Cámara de Diputados y Y diputado, Diputadas, sí. como es hoy día. Y me parece muy bien que efectivamente cambien no solo el nombre, sino que efectivamente cambie la cultura al interior de las organizaciones. Yo me imagino que no ha de haber sido fácil en la CUT un cambio cultural que incorpore verdaderamente a las mujeres, ¿o no? Es complejo porque efectivamente el sindicalismo es un mundo bien machista, un mundo bien de hombres. Entonces nos ha costado mucho, pero nosotros lo hicimos, pero no por decir, bueno, lo vamos a hacer. No, hemos hecho un cambio cultural y hemos ido tratando y empujando. Yo te quiero comentar de nuestras estructuras nacionales. Nosotros tenemos una estructura nacional con provinciales, territoriales. Más del 95% está liderado por compañeras. O sea, tenemos ¿Cómo? muchas. Espera, no. Más del Sí, 95%. está liderado por compañeras. Nosotros de las 45 estructuras que tenemos a nivel regional, pero en total son más o menos 60, son más o menos 55 que son lideradas por compañeras. Es bien impresionante Sí, porque tú sabes que es lo que me toca hacer a mí, y tú lo conoces porque vives acá en el distrito, sí, en Peñalolén. Los comités de vivienda, por ejemplo, pasa lo mismo. sí, Más del 90% son liderados lideradas por por mujeres. mujeres. Y uno lo va viendo en las distintas organizaciones sociales, culturales, de distintos tipos, efectivamente así.
Han tenido presidentas de la CUT también Sí, ustedes. nosotros tuvimos, bueno, Bárbara Figueroa, que fue nuestra gran presidenta, nosotros ya por 8 años, no, por 9 años fue presidenta de la central. Posteriormente tuvimos a Silvia Silva, Sí, también como presidenta, pero ella lamentablemente por temas familiares y personales tuvo tuvo que, poco re- tiempo. tuvo que renunciar. Sí, estuvo alrededor de 10 meses. Y de ahí me tocó tomar esta tarea, bueno, a mí. Así que Cuéntanos un ya poco, porque la tenemos gente harto no rato. sabe muchas veces, ¿cuántas organizaciones participan o pertenecen a la CUT y cuántos trabajadores y trabajadoras en total están de algún modo vinculados? Mira, lo que pasa es que voy a hacer una pequeña radiografía del Ya, sindicalismo chileno, perfecto. una pequeña radiografía del sindicalismo. Hoy día en Chile, entre sindicatos del mundo privado y sindicatos del mundo público, asociaciones y organizaciones, hay más de 13.500 organizaciones. O sea, tenemos una atomización sindical que es Impresionante, gigante, es impresionante, y eso impresionante. también ha limitado el poder también negociador de muchas organizaciones. Entonces yo te quiero poner un ejemplo. Si tú vas al líder, Sí. en el líder encuentras entre 2 a 3 sindicatos en un mismo local. En un mismo local. En un mismo local. Entonces eso limita la capacidad, lamentablemente, de la huelga. Entonces, de esa gran cantidad de organizaciones, la CUT representa a cerca de 750.000 trabajadores afiliados a alguna organización sindical. Ok. De cerca de 1.250.000 trabajadores afiliados Algún a algún sindicato derechamente. Nosotros dentro de esto tenemos, bueno, somos la central mayoritaria, eh, representamos organizaciones tanto del mundo privado y como del mundo público, y aquí quiero decir algo que por lo general a nosotros nos vincula y dicen, bueno, no, es que la CUT es de los trabajadores del mundo público. Quiero decirles que yo trabajo en una empresa que se llama Unilever, que yo soy trabajador del mundo privado, yo trabajo en el retail, he trabajado toda mi vida en supermercados. Entonces yo soy trabajador del comercio. Entonces, por ende, soy del mundo privado. Nosotros representamos trabajadores tanto del mundo privado, pero también del mundo público, donde tenemos una gran negociación que es la mesa del sector público que agrupa a gran parte de las organizaciones. Tenemos estos dos ámbitos y no es que seamos mayoritariamente en uno de los dos, sino que más o menos tenemos un 52% de participación del mundo público y un 48% de participación del mundo Es privado. importante lo que dice, porque efectivamente a veces está la imagen de que son de un solo mundo, pero por otro lado me surge inmediatamente una pregunta y una reflexión. Por la conversación que tuvimos con José Pérez y por lo que uno ve en general, las situaciones laborales en el mundo público y en el mundo privado son bien distintos, por lo tanto también los conflictos a los que se ven enfrentados también de algún modo son diferentes. Hay algunos que son iguales, que tienen que ver con derechos salariales, en fin, pero por ejemplo en el mundo público hay varios que no tienen derecho a huelga. Hay leyes que nosotros mismos en el Congreso aprobamos, pero que no van de la misma manera para el mundo público y el mundo privado, por ejemplo la 40 horas, y así varias más, digamos. Ahora mismo estamos discutiendo en la Comisión de Trabajo algunas que nos dicen, bueno, sí, pero esto es para determinadas empresas, pero no para la gente que está en el mundo público. ¿Cómo manejan ustedes entonces estos dos mundos que de algún modo son diferentes? Lo que pasa es que te quiero decir, Tomás, que hay más de dos mundos, A ver, porque efectivamente, claro, tenemos un mundo público y un mundo privado, pero también hoy día tenemos distintos tipos de trabajo. Hoy día la informalidad también es una realidad dentro de nuestro país. Pero dentro de los mismos trabajadores del mundo privado y del mundo público hay diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero plantear? ¿Por qué lo planteo? Porque en el mundo público hay trabajadores que son regidos por el estatuto, además, y hay sí, otros que también están regidos por el Código del Trabajo. Ya hay trabajadores que son medios públicos y medios privados. Es como raro. Son las empresas estatales, ajá, para algunas cosas se rigen por el Código del Trabajo, pero para otras cosas se rigen por los estatutos. Entonces, eso también nos lleva a generar distintas temáticas. Dentro también del mismo mundo privado hay leyes y normativas que afectan a un grupo, a casi todos los trabajadores, pero hay leyes que también son focalizadas. Voy a poner un ejemplo. Recientemente se aprobó la ley de conciliación de vida y trabajo. sí, La ley TEA también. correcto. Lamentablemente esas leyes no son para todos los trabajadores del mundo privado. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que trabajan en turnos, que tienen turnos rotativos y son excluidos automáticamente de esas leyes. Porque la ley TEA es una muy buena ley, entrega beneficios, pero tiene horarios definidos. Entonces,
una trabajadora que trabaja en turnos rotativos no le permite poder acceder a esa ley. Ajá. Entonces, hay leyes y normativas que, si bien se buscan ampliar, pero lamentablemente terminan en focos de trabajadores. Por eso digo yo que hay múltiples también realidades dentro del mundo del trabajo, las cuales tienen afectaciones también completamente diferenciadas. Entonces, es un temón el Hablemos mundo de, del trabajo. hablemos de algunas leyes. Se aprobó, después de un proceso muy largo, la ley de las 40 horas, Sí. que en realidad hay que decirlo también, para ser transparente, lo que hace es bajar de 45 a 44 ahora, y después a 43, después a 42, después a 41, porque hay gente que nos pregunta y dice, oiga, pero Yo no yo no tengo tengo 40 horas. No, es un proceso, ¿no es cierto?, que toma 5 años Sí. justamente. Pero al mismo tiempo hemos sabido ya de algunas situaciones bastante escandalosas, diría yo, en que para bajarles una hora se les ha bajado 12 minutos a los trabajadores el horario de entrada Sí. o 12 minutos a la hora de almuerzo, en fin. ¿Cómo han visto ustedes la implementación de la ley de 40 horas en general? Mira, en general, una de las discusiones que teníamos y que contábamos era esta de los 12 minutos. 12 minutos. Entonces, hay empresas que lamentablemente no las voy a nombrar, pero son las farmacias, no voy a decir cuál es, las farmacias, que piensan siempre, nunca se han coludido, piensan siempre en la ciudadanía Muy, y sobre todo en sus tienen un trabajadores. corazón Tienen un grande. corazón grande y Hay una color verde por ahí. sí, sí, y una que también dice media ahumada que parece Sí, que sí. tiene por ahí. Mira, lamentablemente la aplicación de las normativas ha sido diferente y lo que vino a ordenar fue un dictamen de la Dirección del Trabajo, que vino a colocar las reglas del juego. Y eso fue fundamental, y eso nosotros lo exigimos y se lo exigimos a la ministra del Trabajo para que orientara al director del Trabajo para que sacara un dictamen en torno a cómo iba a ser la aplicación real. Porque efectivamente las empresas ya estaban aplicando estos 12 minutos. Hay empresas que era una brutalidad porque decían, bueno, les vamos a extender el horario de colación, les vamos a dar 12 minutos más, mira, vamos a ser generosos, les vamos a dar 15 minutos más de colación. El problema es que como la colación no es imputable a la jornada laboral, la gente seguía entrando a las 7 de la mañana y iba a seguir saliendo a las 3 de la tarde. Exactamente igual. No había ningún cambio, nada. La diferencia es que iba a tener 15 minutos más para poder almorzar y eso debiera ser parte del tema diario también de los beneficios de la empresa, pero ese era su beneficio. Y otras empresas que también dijeron, bueno, les vamos a adelantar 12 minutos diarios, pero en la salida, entonces se van a ir todos los días 12 minutos antes. Entonces, una brutalidad. Lo que vino a ser Claro, no tiene ningún efecto en lo que se buscaba, que era mejorar la calidad de vida. Exactamente. Entonces, lo que hace el dictamen dice, bueno, va a ser una hora semanal. Entonces, y esa hora semanal puede estar distribuida dentro de la semana y serán las empresas. Y donde hay organización sindical, que esto es fundamental, donde hay organización sindical tiene que ser con acuerdo con los sindicatos. Entonces, eso nosotros también lo colocamos en la ley. Nosotros pedimos que hubiera titularidad sindical en la ley. Entonces, todo acuerdo, cualquier implementación tenía que ser conversada con los sindicatos. Uh-huh. Entonces, eso vino a ordenar el tema, lo cual nos permitió hoy día poder generar una mejor implementación. Pero lamentablemente, ayer salió una resolución de tribunales que dice que efectivamente pueden aplicar 12 minutos diarios. Ahora, es en primera instancia, la Dirección del Trabajo va a apelar, pero hoy día gran parte de las empresas está implementando una hora. Gran parte de las empresas. Lamentablemente es una empresa, farmacéutica, que vende salmón ahumado, pero que efectivamente no deja que sus trabajadores hoy día puedan optar a un beneficio real. Entonces, estas mismas farmacias, esas mismas empresas que dicen, pensamos en las personas, claro, piensan en las personas para poder atraer clientes, pero no piensan tampoco en sus trabajadores. Lamentablemente se da aquí el dicho, echa la ley, echa la trampa, y se convierte en una realidad para muchos hombres y mujeres que trabajan en esas empresas. Pero tengo que decir también, porque lo hemos visto en el Congreso y lo hemos conversado con la ministra, muchas empresas Eso también tuvieron una actitud diferente y al revés, se acogieron al sello 40 horas, una cantidad no menor. Y hoy día tienen 40 horas. Tienen Muchas 40 empresas, horas ya. Es que hay que hacer esa diferencia porque también, a ver, nosotros planteamos hoy día esta situación dentro de, podríamos decirle un mal empleador, pero hay muy buenos empleadores que hoy día están aplicando la normativa y ya sus trabajadores tienen 40 horas, ya sus trabajadores tienen más condiciones laborales, ya tienen un espacio de poder disfrutar más con sus familias, de poder tener otros espacios de trabajo. Y eso es fundamental porque aquí las relaciones laborales tienen que ir de la mano también con el bienestar de los trabajadores y no que solamente sean discursos de relaciones
humana, de recursos humanos, sino que sean discursos que sean realidad. Y muchas empresas hoy día lo están aplicando. Y ¿sabes qué? Cuando se habla hoy día, porque cuando nosotros vemos temas laborales, siempre dicen las pequeñas y medianas empresas que no pueden, que les complican más. Gran parte de las que tienen hoy día el sello 40 horas y las que hoy día tienen para sus trabajadores 40 horas son pequeñas y Son pequeñas medianas y medianas. empresas. Lo mismo pasa con el tema, y te lo voy a preguntar después, del salario mínimo. Sí, Muchas veces se dice, no, pero las grandes pagan bien, en fin, y hemos sabido algunas empresas muy muy grande. grandes, grandes cadenas incluso, que tienen una cantidad importante de gente con el salario mínimo. Eso es una realidad. Es una realidad hoy día. Así que es un tema bien sabroso para ¿Hay una conversar. relación entre mejores derechos y empresas donde están sindicalizados sus trabajadores y Mira, trabajadoras? ahí salió un estudio reciente que demuestra que efectivamente donde hay organización sindical, los salarios son más grandes o tienen mejores beneficios los trabajadores y trabajadoras. Los dirigentes sindicales buscamos igual el bienestar de los trabajadores. Entonces, y lo hacemos en conjunto con las empresas, que nosotros, yo siempre lo he planteado así, nosotros no queremos que a las empresas les vaya mal, que nosotros queremos que les vaya Obvio. bien, pero que también lo que queremos es que el esfuerzo que nosotros hacemos como trabajadores y trabajadoras también sea recompensado. Y una buena base de relaciones humanas, una buena base de relaciones laborales es la conversación y el diálogo social. Nosotros creemos mucho, mucho en el diálogo social. Bueno, vamos a hacer un corte, pero te voy a dejar una pregunta entonces basada en eso. ¿Qué dificultades hay para crear más sindicatos, para que se sume más gente al mundo de los sindicatos? ¿Por qué no hay entonces varios millones más que están sindicalizados? ¿Hay dificultades? ¿Les ponen problemas? Porque uno ve que da buenos resultados. Vamos a un corte y después conversamos ese tema. Perfecto. Dijimos, conversemos. Y estamos conversando con David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores. Sí. Y yo te preguntaba si es muy difícil ir sumando más gente al mundo sindical. ¿Por qué? Uno se podría preguntar por qué no hay millones, eh, si es que efectivamente da beneficios. ¿Ponen dificultades a las empresas? ¿Es muy complejo el trámite? ¿Qué pasa con eso? Mira, lamentablemente hoy día en Chile igual es difícil poder armar una organización sindical. ¿Por qué? Porque gran parte de los empleadores son pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando uno busca en esas empresas armar organizaciones sindicales, lamentablemente encuentra que las barreras de entrada son, tienes que tener 8 personas para poder armar un ¿Es el sindicato. mínimo? Ese es el mínimo. Con 8 personas puedes armar un sindicato que te entrega el fuero para una persona. Con 25 puedes aforar hasta 3 dirigentes. El problema es que cuando las organizaciones sindicales o se quieren formar, muchas veces nos ha pasado y lo hemos vivido, que es una realidad. Esto no es, son despedidos los Son trabajadores. despedidos. O sea, cuando se Se entera, entera la empresa, los despiden a los trabajadores de manera automática. Entonces eso inhibe también la organización sindical. Y en pequeñas y medianas empresas eso es una realidad. Entonces nos ahora dicen, yo creo que es más por no, un temor o un desconocimiento de los empresarios, porque yo creo que el que exista un sindicato puede permitir incluso mejorar el diálogo con la empresa es y no empeorarlo, digamos, pero hay una suerte de temor atávico, creo yo, ahí que hay en el sindicato y no sé qué va a hacer, Mira, pero mira, yo te lo voy a contar. Nosotros, por acá cerca hay unas chiquillas que armaron un sindicato en una corporación de educación. Entonces, claro, la empresa, las primeras conversaciones fueron bien duras, no les costó mucho armar el sindicato. De hecho, yo les ayudé a armar el sindicato, tuvimos que hablar con la dirección del trabajo para que el inspector fuera en un horario que no le correspondía y tuvimos que hablar con distintas personas para que pudiera también la persona tener las claro, condiciones, que le pagaran su hora extra. Entonces, efectivamente, pudimos armar el sindicato. Y hoy día la relación que tienen es súper buena. Es súper buena porque también les permite tener un diálogo más ordenado, les permite también ver y que los sindicalistas mostramos las realidades que pasan en la empresa. Los trabajadores conocemos dónde están las fortalezas y las debilidades de la empresa. Por eso también nosotros planteamos, y yo quiero volver a repetirlo, que nosotros queremos que a la empresa les vaya bien, pero queremos que efectivamente se respeten nuestros derechos laborales, que tengamos buenos salarios y también somos conscientes. Muchos trabajadores tú le preguntas,
Oye, ¿dónde trabaja? No, mira, mi empresa, chuta, pero si no, tienes una empresa, no, bueno, la empresa donde trabajo, pero también dice, no sé, pues, mi local. Sí, Entonces, hay un sentido de pertenencia a los trabajadores que uno busca también cuidar, busca potenciar, busca generar estas relaciones humanas, estas relaciones laborales que también son virtuosas. Nosotros hoy día estamos tomados en una discusión que va a ser bien, bien grande. Nosotros hemos pedido en el acuerdo del salario mínimo al gobierno que envíe un proyecto de ley donde tú ahí vas a ser fundamental en esto y te estoy tirando la pelota desde antes. la tomo, a ver qué viene, a ver qué viene. Negociación ramal. Claro, Nosotros estamos planteando negociación ramal, sí, ¿por qué? Porque hoy día los empresarios se dividen por sectores económicos y nosotros no tenemos discusiones sectoriales, tenemos grandes discusiones nacionales, porque la realidad de la minería no es la misma realidad del comercio. La realidad de la industria no es la misma realidad de los agricultores, de correcto. los trabajadores del agro. Entonces hay distintas realidades. Por eso nosotros hemos planteado, pero hemos tenido un bloqueo comunicacional y la presidenta de la SOFOFA nos decía, no, que estos gallos quieren retroceder 100 años. Chuta, si nosotros miramos los países de la OCDE, que nos gusta mucho compararnos con ellos, a los empresarios sobre todo, 16 de los países que tienen mejor productividad en la OCDE Tienen tienen negociación ramal. 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 ¿Qué implica la negociación ramal? Yo creo que mucha gente no sabe bien qué es. Nosotros como Y es lo mismo ¿cómo es la otra? Que hablaba? multinivel, nosotros. Claro. Ujú. Ya. Lo que pasa es que la negociación ramal tiene una historia en Chile. La primera negociación ramal fue en 1924 en Chile, que se juntaban los trabajadores y generaban, sobre todo en el agro, en la agroindustria, generaban negociaciones, pero por tarifados que le llamaban, ¿Ya? los famosos tarifados. Ujú. Bueno, en dictadura se quitan todos esos derechos y en el 81 se instala en Chile un código laboral. Yo ayer, valga la redundancia, lo decía en el consejo, para no denunciar a nadie, decía, todos los que estamos acá, el único código del trabajo que conocemos es el código que instaló José Piñera. Claro. No conocemos otro código, no conocemos otro motivo, otra forma de relacionarnos laboralmente. ¿Y sabes cuál es lo que marcó el Código Laboral del 81? Que le quitó el rol político que tenían las organizaciones de incidir en las decisiones nacionales y de la participación y nos encerró en la empresa. Entonces, usted preocupa ese dirigente sindical solamente de los temas locales. Entonces, no se preocupa. ¿Para qué se va a preocupar de las pensiones? ¿Para qué se va a preocupar de cómo va la economía? ¿Para qué se va a preocupar de los derechos de todas las... No, preocúpese de los trabajadores de la empresa. Si la empresa es buena, puede generar ahí es donde está. Entonces nosotros decimos, no, pues hoy día tenemos que discutir porque tenemos que tener una incidencia mayor y tenemos que pensar nosotros en todos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros como CUT creemos en un sindicalismo sociopolítico. ¿Dónde está el tema de la negociación ramal? Que hoy día las distintas, la CPC, que es La Confederación la de la Producción. Confederación de la Producción y el Comercio, se divide en distintas ramas productivas. Están los servicios financieros, está la banca, ahí está metida, tienen la industria con la SOFOFA, tienen la SONAMI con la Sí, la minería, agricultura. la agricultura con la SNA. Entonces, ellos están y trabajan políticamente, porque también van políticamente al Parlamento. Yo me imagino que tú también has recibido algunos, o has visto cómo también Así ellos es. inciden muchas veces en las leyes y normativas, y lo hacen de manera sectorial. Entonces nosotros también queremos tener esas conversaciones de manera sectorial, pero nosotros no queremos como CUT, y aquí y ninguna central tampoco ha pretendido, y eso lo hemos visto, negociar por todos los trabajadores. Yo soy de un sindicato, yo tengo mi sindicato y nosotros negociamos directamente en la empresa, pero hay trabajadores del sector, yo soy reponedor de supermercados, yo trabajaba aquí en el Día de la Reina por Ajá. mucho tiempo. Hay trabajadores de supermercados que tienen distintas condiciones a pesar de hacer la misma labor. Entonces nosotros decimos, mira, con una negociación ramal nos permitiría generar la conversación en el comercio y ver las condiciones de todos los trabajadores del comercio, condiciones mínimas y condiciones igualitarias para todos. Y después podemos negociar por niveles, Por nivel o por empresa. claro, se puede negociar por nivel, que no haya una inhibición de que los de Lever negociemos por Lever, los de Unimar negocien con Unimar, Claro. pero que sí efectivamente haya una negociación que sea más transversal, que nos permita ver las realidades también de los sectores, porque cuando nos hablan de productividad, chuta, entendemos cosas distintas por productividad. Y tocas ahí un punto que me parece que es muy relevante y a mí siempre me ha motivado ahí para dar una pelea que está pendiente, que es la participación y el derecho a la participación de los dirigentes sindicales en la vida política del país.
que por el lado empresarial sí está. Sí, Los dirigentes empresariales, en primer lugar, tal como dices tú, se organizan por ramas, actúan políticamente, pueden ser parlamentario. parlamentarios. Bueno, y un dirigente sindical no puede ser. Entonces, tú dices, bueno, pero aquí hay una disparidad absoluta, digamos, efectivamente hay una mirada corporativista, pero para el mundo sindical de dejarlos ahí encerrados en su propio mundo, cuando en realidad todos sabemos que la actividad sindical es una actividad también política, en el sentido de que están luchando por cambiar y mejorar y transformar las condiciones de vida de, bueno, de los trabajadores y de sus familias. Entonces, evidentemente es fundamental que tengan el derecho a una participación en el mundo político, en el mundo social en general. Mira, esas son las contradicciones que tiene la política en general, pero también los discursos, por sobre todo de sectores económicos. La derecha tiene un discurso, y no quiero focalizar, pero es verdad, la derecha tiene un discurso muy transversal. Pero creemos en la igualdad, creemos en la participación, creemos en todo, pero la participación para ellos, la igualdad para ellos, pero no es lo mismo. O sea, nosotros como dirigentes no podemos participar en política, lo hacemos igual, pero no tenemos, Pero no, tienen pero limitaciones, tenemos pues. limitaciones. Tienen limitaciones. Qué Tenemos importante limitaciones. sería que hayan dirigentes sindicales que pueden ser representantes, ¿no es cierto?, en el Congreso, como diputados, senadores. ¿Por Podría, qué no? tenemos que renunciar a eso. Tenemos que renunciar a nuestra esencia para poder participar. Y eso es como, mira, voy a plantearlo en otra discusión hoy día que existe a nivel nacional. Cuando nos hablan del derecho a elegir, dicen, bueno, vamos a un sistema, mira, no, el sistema de AFP, queremos el derecho a elegir. Pero yo no tengo el derecho a elegir en un ente público, po. Tengo el derecho a elegir entre distintas organizaciones privadas que por lo general tienen estándares similares que me medio coincidentes. No hablemos de colusión, pero tienen estándares similares, más o menos los mismos precios, la competencia es chiquitita. Entonces, ¿cuál es el derecho de verdad a elegir? Cuando nos dicen, no, que la plata es tuya, los recursos, pero yo voy a la AFP, golpeo la puerta y no me dicen, no, usted no puede. Entonces, es extraño los beneficios, los derechos, la igualdad, que son diferentes, depende del punto de vista desde donde se le mire. Entonces, cuando tenemos estos grandes discursos o discursos grandilocuentes por parte de parlamentarios de derecha, por parte de los empresarios, que nos dicen, bueno, queremos igualdad, hay desigualdad en Chile y la desigualdad está Bueno, muy marcada en nuestro país. entraste a un tema que de ninguna manera puede quedar fuera en esta conversación, que es el tema de lo que le pasa a un trabajador o una trabajadora cuando completa su ciclo de aporte al país trabajando en alguna empresa, en alguna organización, cuando jubila, cuando se pensiona. Eh, lo que pasa hoy día en Chile es que después de aportar 30, 40 años de esfuerzo al país, de aportarle al país, automáticamente al momento de jubilar se cae en la pobreza. Eso es lo que hay hoy día. Hoy día tenemos un sistema que lo que hace es que le extrae a los trabajadores lo poco y nada que pueden ahorrar, obligadamente, además de ese 10%, se lo entrega a grupos económicos, a las FP, que se lo entregan a los grupos económicos que terminan, ¿no es cierto?, invirtiéndolo y generando ganancias impresionantes, enormes, que se supone deberían ir a los trabajadores para aumentar su ahorro, pero que en definitiva una parte gigantesca va en utilidad de las propias AFP. Mi visión es que este es un sistema que ha sido un desastre desde el inicio, con promesas falsas, con mentiras, ¿no es cierto?, con el famoso Mercedes-Benz y todo aquello. Llevamos años, décadas en una lucha por terminar con las AFP, por una reforma profunda y estructural, y en definitiva hoy día nuevamente estamos ahí en el Congreso con una propuesta de reforma que yo, que estoy allá, por lo menos veo tremendamente complejo su futuro. Y que en definitiva puede significar mantener e incluso fortalecer en algunos aspectos a las mismas AFP, lo cual a mí me parece que es una aberración. ¿Cómo están viendo ustedes este tema? ¿Cómo han vivido el tema de las pensiones? Yo creo que es un tema central en la vida de un trabajador y una trabajadora, poder garantizarle el derecho a una vejez digna una vez que deja de trabajar activamente. Sí, mira, hay un eslogan cuando partió el tema de la AFP que nos decían, eh, van a tener los mismos sueldos. Parece que eran los mismos sueldos del año 80, porque efectivamente los sueldos se estancaron. O sea, una persona que cotiza 30 años, o sea, tiene un sueldo
un 30% de su sueldo de cuando se jubila. Entonces, es lamentable cómo un sistema nos ha ido llevando a, después de trabajar toda una vida, nos deja caer en la pobreza. Y aquí hay una discusión que es súper amplia, pero yo te pregunto, Tomás, ¿cuál es la cara real de la AFP? Porque la AFP tiene múltiples rostros, porque también tiene un rostro empresarial, Claro. tiene el rostro de las empresas, pero también tiene un rostro parlamentario. Entonces tiene múltiples rostros, donde tú ves que se defiende un sistema que hoy día lo que se planteaba con la norma o con la ley que planteó el gobierno, con la primera, cuando ingresó la primera ley, Sí, nosotros como central la apoyamos, porque tenía tres principales temas que nosotros creíamos que podían generar un cambio real. Primero, un sistema mixto que permitía tener, bueno, el ahorro forzoso, correcto. un pilar solidario y la PGU. Y que estos tres componentes iban a permitir generar encadenado, los tres, uno podía optar a su ahorro, al fondo solidario y también a la A PGU. la PGU. Entonces, con estos tres componentes uno podía tener un salario, una pensión digna, una buena pensión. Fuimos pasando ya, completándolo todo en un ahorro forzoso. Entonces, eso fortaleciendo un sistema. Porque lo que nos pasó es que pasamos con la distribución del 6% completo a un pilar solidario, que nosotros lo apoyábamos completamente, con una división de la empresa, que nosotros también apoyábamos, con entes inversores diferenciados, y con una FP estatal o un sistema público que permitiera también hoy día tener un nuevo actor, Sí. donde nosotros pudiéramos participar y tuviéramos de verdad el derecho a elegir. Porque, insisto, cuando nos dicen el derecho a elegir, pero elegir entre los mismos, entonces es difícil elegir entre AFP, No hay elección real no hay ahí. elección real. Es como, no sé, hoy día en salud, bueno, yo puedo elegir entre una ISAPRE o irme a FONASA. Yo prefiero 1000 veces FONASA, como muchos hoy día ciudadanos que están prefiriendo cada vez más FONASA. Entonces, efectivamente, no está el derecho a elegir. Nosotros apoyamos ese proyecto. Pero como hoy día está el proyecto y como se ha ido dando vuelta, lamentablemente, no sé, lo primero que se cayó fue el 6%. Porque entró al Parlamento y un par de semanas después ya estaba dividiéndose. Así es. Y ya estaba dividido. O sea, un par de semanas después ya estaba dividido completamente. La discusión ya era 3-3. Hoy día si es 4-2, si es 5-1, pero ya no es un 6%. Entonces, cada punto adicional es fortalecer un sistema económico, un sistema que no le ha dado una buena pensión a los trabajadores. Porque ya no hablemos del 3% por la FP, sería un 13%. Así es. Yo creo que hay mucha manipulación con las cifras. Ya reciben Claro. un 10. Es que, 3 y claro, 3 significa 13 13, y 3. claro. Eh, Y no es un 10, ya es un 13. Entonces, efectivamente, hoy día vemos nosotros desdibujada. De la primera de cuando entra la reforma previsional al Congreso, hoy día poco y nada le queda de lo que tiene. Nosotros lo planteamos ayer, y con esto termino, Tomás, ajá, porque lo sí. planteamos ayer con nuestro Consejo Directivo Nacional, y nosotros como CUT, bueno, tenemos un congreso en agosto donde vamos a poner nuestra postura, pero efectivamente nosotros hemos planteado ni un peso más a la AFP, ni un peso más a un sistema que lo único que ha hecho ha sido entregar pensiones de hambre. Aquí los rostros que están defendiendo son los rostros que efectivamente ganan utilidad. Nosotros no somos economistas y existen los multifondos. Cada vez que hay un problema económico, los únicos que perdemos somos nosotros. Cuando fueron los retiros, los únicos que perdimos fuimos nosotros los trabajadores y trabajadoras. Entonces siempre perdemos nosotros y siempre ganan las AFP. Las AFP tienen ganancia casi garantizada con el 1.44, en la menor, que son los gastos de administración. Tienen garantizada su ganancia. Ellos rentan casi, hay estudios, no lo digo yo, que sobre su utilidad, casi un 100% rentan sobre su utilidad. Entonces, es brutal los números y podemos aquí empezar y generar una conversión muy grande. Pero yo lo que siempre planteo a la gente, le digo, miren, pregúntenle a una persona que está a punto de jubilarse si prefiere seguir trabajando o jubilarse. Prefieren seguir trabajando. Claro, prefieren seguir trabajando, no por el gusto, como de pronto has visto gente de 80 o más años que está trabajando, Porque no le alcanza. porque no alcanza, porque si jubila, efectivamente cae automáticamente en una situación de pobreza o incluso de indigencia. Es decir, estamos con un sistema que lo que hace es que concentra cada vez más los ingresos, los recursos, las ganancias en unos pocos, mientras los trabajadores siguen postergados.
Por lo demás, aquí ha habido una manipulación del lenguaje muy compleja, una batalla cultural que está hoy día lamentablemente en buena medida ganada también por quienes promueven la mantención del sistema, con este cuento de que con mi plata no. Mira, el 6% es un 6% que tienen que aportar Los empleadores. los empleadores. Y no pueden simplemente llegar y bajarle el sueldo en un 6%, eso no se puede hacer, podrán hacer triquiñuelas de otro tipo, pero se puede eso perfectamente controlar. Es plata que tienen que poner los empleadores, no los trabajadores. Sin embargo, han instalado este cuento de con mi plata no, te quieren quitar la plata. La verdad es que tenemos ahí una de las peleas, yo creo, más importantes creo yo, en todo el tema de trabajo y del tema social en general que dar ahora. Sí, ¿sabes qué, Tomás? Mira, yo eh, sé que no, queda poco tiempo, pero Sí, quiero nos están ahí sí, haciendo sí, pero mira, quiero nuestro dejar, productor. esta idea instalada. Aquí hay un negocio que es rentable para algunos y malo para otros. Nosotros el otro día, yo pertenezco al comité de usuarios del Seguro de Santiago. Y hay una ex ministra en ese, que es parte que representa a los empresarios. Y el otro día teníamos una discusión en el empleo. Entonces decía, mira, hay estudios que dicen que los trabajadores entre 55 y 65 años ya no encuentran trabajo. Ojo con eso, ya no encuentran trabajo. Hay una alta cesantía por más de un año. No encuentran trabajo. Y también sobre 65 años. Entonces ella decía, mira, le importó la nada que trabajadores entre 55 y 65 no pudieran encontrar trabajo. Lo que les dijo, mira, pero puso el foco, dice, mira, los de sobre 65, mira, siguen buscando trabajo. Podríamos levantar la edad de La edad de jubilación jubilación. y así podrían tener mejores ingresos. Y yo decía, yo la miraba y decía, o sea, es no entender lo que está pasando en nuestro país. Nosotros, a partir del 1 de julio, se incrementó el salario en 500.000 pesos. Una ayuda real, concreta, para miles de trabajadores. Tú lo planteabas en delante en esta misma conversación. Esto apoya a más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras de manera directa, que les permite generar mejores salarios y trabajadores que no son sindicalizados. Muchos Sí, trabajadores no son sindicalizados, pero nosotros como sindicalismo pensamos efectivamente que tenemos que fortalecer el salario. Esto además aumenta la gratificación de muchos trabajadores y trabajadoras que tienen gratificación garantizada, que está pegado al salario mínimo. Pero mira, el otro día conversaba con los tripulantes de me decía, pucha David, qué bueno que subió el mínimo porque nosotros tenemos hartos bonos ligados al mínimo. Entonces eso nos permite hoy día generar también mejores mejor ingresos. ingreso. Tenemos grandes desafíos y ahí es donde necesitamos ir trabajando en conjunto, Tomás, y por eso yo te agradezco la invitación, creo que tenemos que seguir trabajando, nosotros hemos planteado la negociación ramal porque creemos que hay que ir fortaleciendo estas discusiones, creemos que tenemos que seguir trabajando y poder seguir profundizando una discusión más política. Nos dijeron que teníamos que si nos rascábamos con nuestras propias uñas íbamos a conseguir todo lo que quisiéramos, que si estudiamos íbamos a conseguir todo lo que quisiéramos y no ha sido así. O sea, nosotros los pobres no son pobres porque ellos quieren, los pobres somos pobres porque efectivamente no tenemos las posibilidades, porque hay una desigualdad terrible y tremenda en este país, porque los que más tienen se siguen enriqueciendo y empobreciendo a otros. Como ven, en el tema del trabajo, en el tema de los derechos de las y los trabajadores, hay mucho que conversar y sobre todo yo diría hay mucho que hacer. Intentaremos hacer todo lo que podamos en nuestro caso desde el Congreso, en la Comisión del Trabajo, pero sobre todo creo que es importante valorar lo que están haciendo ustedes, dirigentes sindicales, en un mundo en el que no es fácil, pero es fundamental luchar por los derechos de las y los trabajadores. Así que te quiero agradecer mucho, David Acuña, por estar aquí con No, nosotros. muchas gracias, Tomás. Y sigan la lucha ahí en el Parlamento. Ahí nos veremos.